Esta semana decidimos visitar el mercadito de Slow Foods, donde puedes encontrar muchos productos orgánicos y opciones veganas. Yo compré unos tomatitos deshidratados y un tofu de garbanzo. También nos topamos a nuestras amigas de Sazón Vegana, que son productoras de cremas de cacahuate. El mercadito contaba con música en vivo, pero el lugar que captó mi corazón se llama Orzo Orgánicos. Un proyecto que en lo personal nos gusta mucho porque su producción está lleno de diferentes tipos de vegetales y productos de temporada. Nosotros nos llevamos a casa este bebé. Vegan from scratch. Para los que no conocen la col de napa, esta proviene de Beijing, China, pero su uso es a nivel internacional, ya que la encontramos desde California hasta Japón. Pero la pregunta aquí es ¿cómo se cocina? No se preocupen, hoy lo transformaremos. Pero, ¿cómo? No tenía idea de cómo se come, así que rápidamente fui a consultar uno de mis libros preferidos de comida asiática, Koreatown. Es un libro que habla sobre la cultura coreana y su gastronomía, mostrando una riqueza y variedad de ingredientes y sobre todo de técnicas. Así encontramos esta receta de col fermentada con chiles y otros sabores. Así es, fermentada. El kimchi no es una receta vegana, pero me di la libertad de adaptar una receta y hacerla propia. Primero lo primero, debemos limpiar las hojas marchitas. Como cualquier fermentado, debe estar fresco y saludable para que no se contamine. Luego seguimos con el curado de sal de mar y azúcar mascabado. Yo usé 3 cucharadas de cada uno y las revolví. Ahora sí, hay que planear y familiarizarse con ella, ya que es un poco grande y tenemos que cortarla. Limpiamos la base y la partimos en 2. Si se dan cuenta, estoy usando una tabla muy grande, así que retiren la mitad y cortemos esa parte. Recuerden que tienen que estar cómodos para poder cortar fácilmente, y también todo debe estar muy limpio para que no se contamine. La cortamos en 3 o 4 piezas y procedemos con el resto. Yo la corté en diferentes tamaños, porque me gusta experimentar con texturas, pero en definitiva es más fácil si lo haces uniforme y pequeño. ¿Sabían que la hoja de napa es rica en vitamina C y calcio? Y también cuando fermenta genera ácido láctico, así como ácido fólico, lo que ayuda a absorber vitamina A, B y B2. El siguiente paso es el curado, y lo hacemos poco a poco para que se integre bien. Usen un bol grande para que no se desborde y se contamine. Menciono esto porque la higiene es muy importante, ya que solo quieres conservar los microorganismos buenos para que se conviertan en probióticos. Luego lo dejamos reposar 20 minutos y escurrimos el agua sin tirar ninguna pieza de la col. Luego tenemos una lista de ingredientes que pueden variar según su localidad y lo que tengan a la mano. No se preocupen, todo se puede sustituir. Recuerden que debemos lavar los vegetales y dejar que se sequen antes de usarlos. Por suerte también compré un rábano daico y usaré la mitad al igual que esta zanahoria. Hay que pelarlas. Recuerden que si no tienen rábano pueden omitirlo o usar un rábano normal, ambos son picosos, no se preocupen. Necesitamos 2 centímetros de jengibre y unos 100 dientes de ajo, obviamente los necesitamos pelados. Un truco para pelar el jengibre es con una cuchara y así no batallarás mucho. La manzana hay que descorazonarla y picarla en cubos, dejándolo feito afuera. La receta original es con pera asiática, pero normalmente yo tengo manzanas en el frutero, así que esa usaremos. Picamos el jengibre y el ajo finamente, y por último la zanahoria y el rábano. A mí me gusta cortarlo en láminas, pero como tú prefieras. De esta manera se mezcla la textura con la de la col, y tienes un producto más uniforme. Pero si quieres experimentar, intenta con diferentes tipos de cortes y diferentes consistencias. Esto puede traer diferentes sabores para diferentes platillos. No tengas miedo de experimentar. Cuenta la leyenda que aunque la col es china, los monjes budistas coreanos perfeccionaron esta receta. Y cortamos en cubos la media cebolla. Integramos los ingredientes y les añadimos una taza de chile gochugaru. Gochugaru. Bueno, como quieran. Realmente este chile lo podrías reemplazar con chile de árbol sin problema, aunque quedará un poquito más picoso. A la hora de almacenar necesitas una jarra grande, limpia y seca. Como todo lo fermentado es un producto delicado, por lo que te recomendamos que si se te cae fuera de la jarra no lo reintroduzcas, porque se puede echar a perder todo. Lo bello de los fermentados es que es una cocina de paciencia, por lo que no verás los resultados instantáneos, sino dentro de una semana, después de un arduo día de trabajo.
y no sepas qué cocinar, los fermentados salvarán tu día. El kimchi es rico en sabor umami, así que sea lo que sea que le agregues kimchi, sabrá mejor. Lo que hace a esta receta no vegana es la salsa de pescado, pero nosotros hicimos una versión vegana. Agregamos la salsa de pescado y un poco de agua y revolvemos. Recuerden aplastar la mezcla para que fermente bien y la dejamos reposar un día fuera del refrigerador. Obviamente la puedes dejar fermentar más tiempo, pero esta es una receta suave y todavía la dejaremos fermentar una semana en el refri. Yo después la porcioné en una jarrita chica para facilitar su manipulación y así no se contamina. Aquí los 2 frascos para que se den una idea del tamaño original. El kimchi al parecer no tiene reglas y lo puedes comer con todo. Yo me preparé unos taquitos de setas y chile güero, pero también lo he probado en tacos, tortas. Recuerda usar siempre un tenedor de metal y limpio para sacarlo de su jarra y no se contamine. Lo puedes almacenar en refrigeración indefinidamente y cambiará su sabor mientras más pase el tiempo.